Bueno, vamos a empezar con la página 52. El error de algunos intelectuales. El socialismo, igual que las antiguas ideas de donde proviene, confunde el gobierno con la sociedad. Por eso es que cada vez que nos oponemos a que el gobierno haga algo, saca de ahí la conclusión de que no queremos en absoluto que aquello se realice. Como rechazamos la instrucción por el Estado, luego concluye que no queremos instrucción. Como rechazamos la religión del Estado, luego no queremos religión. Como rechazamos la igualación por el Estado, luego no queremos igualdad, etc. Es como si que se nos acusara de no querer que los hombres se alimenten porque rechazamos el cultivo de trigo por el Estado. ¿Cómo ha podido prevalecer en el mundo político la curiosa idea de que pueda salir del Estado lo que no está en él, el bien, la riqueza, la ciencia y la religión, que en un sentido positivo constituyen la prosperidad? Los intelectuales modernos, especialmente de la escuela socialista, fundan sus diversas teorías sobre una hipótesis común, y seguramente la más extraña, la más pretenciosa, que pueda abrigar un cerebro humano. Dividen la humanidad en dos partes: la generalidad de los hombres forma la primera, el intelectual forma la segunda y por mucho la más importante. Comienzan los escritores modernos por suponer que los hombres no contienen en sí mismos ni un principio de acción, ni un medio de discernimiento, que están provistos de iniciativa, que son materia inerte, moléculas pasivas, átomos sin espontaneidad. Cuando mucho, una vegetación indiferente de su propia manera de existencia, susceptibles de adoptar el impulso de una voluntad, de una mano externa, una cantidad infinita de formas más o menos simétricas y perfeccionadas. Luego, cada uno de ellos supone sin más que el mismo es aquella voluntad y aquella mano actuando bajo los nombres de organizador, revelador, legislador, institutor o fundador, que él es el móvil universidad, el poder creador, cuya sublime misión es reunir en la sociedad los materiales dispersos que son los hombres. Tomando tal punto de partida, a semejanza del jardinero que su crapillo poda sus árboles en forma de pirámide, de sombrilla, de cubos, conos, vasos, husos o abanicos, cada socialista, según sea su quimera, poda la pobre humanidad formando grupos, series, centros, subcentros, alvéolos, talleres socializados, armonías, clasificaciones, etc. Y al igual que el jardinero, que para efectuar la poda de los árboles necesita hayas, serrullos, sierras y tijeras, el público necesita para el arreglo de su sociedad fuerzas que sólo puede encontrarse en las leyes: la ley de aduana, la ley de impuestos, ley de seguridad social y ley de instrucción. Tan cierto es que los socialistas consideran a la humanidad como materia destinada a combinaciones sociales, que si por casualidad no están muy seguros del éxito de aquellas combinaciones, reclaman por lo menos una porción de humanidad a título material de experimentación. Es bien sabido cuán popular es entre ellos la idea de experimentar todos los sistemas, y se ha visto a uno de sus jefes llegar a la Asamblea Constituyente a pedir con toda seriedad que se le diera una comuna con sus habitantes para realizar su ensayo. Así procede todo inventor que fabrica su máquina en empeño antes de realizarla en grande. Así, el químico sacrifica algunos reactivos y el agricultor sacrifica ciertas semillas y un rincón de su terreno para ensayar una idea. Pero ¿qué distancia separa al jardinero de sus árboles, al inventor de sus máquinas, al químico de sus reactivos, el agricultor de sus semillas? El socialista cree de buena fe que la misma distancia es lo que separa a él de la humanidad. No hay que asombrarse que los escritores del siglo XIX consideren la sociedad como una creación artificial salida del genio del legislador. Tal idea, producto de la educación clásica, ha dominado a todos los pensadores y a todos los grandes escritores de nuestro país. Han visto entre la humanidad y el legislador la misma relación que existe entre la arcilla y el
alfarero. Más aún, si han consentido de reconocer que hay en el corazón del hombre un principio de acción y en su inteligencia un principio de discernimiento, han pensado que con ello Dios les ha hecho un don funesto y que la humanidad bajo la influencia de aquellos dos motores iba fatalmente a su degradación. Han señalado como un hecho cierto el que, abandonada a sus inclinaciones de humanidad, no se ocupará de la religión más que para desembocar en el ateísmo, de la enseñanza sino para llegar a la ignorancia, y del trabajo e intercambio más que para extinguirse en la miseria. Felizmente, según aquellos mismos escritores, existen algunos hombres, llamados gobernantes y legisladores, que han recibido del cielo tendencias opuestas para beneficio no solamente de ellos, sino para el de todos los demás. Mientras la humanidad se inclina al mal, ellos se inclinan al bien. Mientras la humanidad camina hacia las tinieblas, ellos aspiran a la luz. Mientras la humanidad es arrastrada al vicio, a ellos los atrae la virtud. Y, y ya eso dado por sentado, reclaman la fuerza a fin de que les dé posibilidad de sustituir sus propias tendencias a las tendencias del género humano. Basta con abrir un libro de filosofía, de política o de historia, más o menos al azar, para advertir cuán fuertemente se encuentra arraigada aquella idea en nuestro país, hija de los estudios clásicos y de la madre del socialismo, según la cual la humanidad es materia inerte que recibe del poder público la vida, la organización, la moral y la riqueza, o lo que es aún peor, que por sí misma la humanidad tiende hacia su propia degradación, y no es detenida en esa pendiente sino por la mano misteriosa del legislador. El convencionalismo clásico siempre nos dice que detrás de una sociedad pasiva, un poder oculto bajo el nombre de ley legislador, usando una expresión más cómoda y vaga, mueve, anima, enriquece y moraliza a la humanidad. Bossuet, tutor de Delfín en la corte del rey Luis XVI, Luis XIV enseñaba. Una de las cosas que eran inculcadas por quien, con más fuerza en el espíritu de los egipcios, era el amor a la patria. No era permitido ser inútil al Estado. La ley asignaba a cada uno su función, que se perturbaba de padres a hijos. No se podía tener dos funciones ni cambiar de profesión, pero había una ocupación que debía ser común y era el estudio de las leyes y la sabiduría. La ignorancia de la religión y de las reglamentaciones del país no se toleraba en ninguna clase social. Por otra parte, cada profesión tenía su cantón, que le era asignado. ¿Por quién? Entre las buenas leyes, lo mejor que había era que todo el mundo era adiestrado. ¿Por quién? En el espíritu de su observancia. Sus artífices han llenado a Egipto de sus invenciones maravillosas y no lo han dejado ignorar casi nada de lo que podía hacer la vida más cómoda y más tranquila. Es así que los hombres, según Bossuet, nada sacan de sí mismos: patriotismo, riqueza, actividad, sabiduría, invenciones, labranza, ciencias, etc. Les llegaba por el funcionamiento de las leyes o por intermedio de los reyes. Para ellos solo se trataba de dejarse manejar. Se llega hasta tal punto que cuando Diodoro acusa a los egipcios de no ser afectados a la lucha y a la música, Bossuet se lo reprocha. ¿Cómo es eso posible?, dice él, ya que aquellas artes habían sido inventadas por su Trimegisto, el canciller del dios Osiris. Bossuet escribió relatos similares sobre los persas. Uno de los imperios cuidados del príncipe era el de hacer florecer la cultura. Tal como existían cargos establecidos para la conducción de los ejércitos, los había también para velar por los trabajos rústicos. El respeto era inspirado a los persas por la autoridad real llegaba hasta el exceso. Los griegos, aun cuando llenos de ingenio, no resultaban menos extraños a su propio destino.
hasta el punto de que por sí mismo no se habrían elevado como los perros y los caballos, hasta la altura de los más sencillos juegos. Clásicamente es cosa convenida que todo les viene a los pueblos desde afuera. Los griegos, naturalmente llenos de ingenio y de valor, habían sido cultivados desde temprano por reyes y colonos, llegados de Egipto. De ahí es donde se habían aprendido los ejercicios corporales, la carrera a pie, a caballo y en carros. Lo mejor que les había enseñado a los egipcios era volverse dóciles a dejarse formar por las leyes para el bien público. No puede ponerse en duda que en estas teorías clásicas enseñadas por los más modernos maestros, escritores, legisladores, economistas y filósofos, sostenían que todo ha de llegar a la gente desde una fuente ajena a ella. Fenelón, arzobispo y maestro de los duques de Borgoña, es otro de ellos. Nutrido en el estudio y la administración de la antigüedad, testigo del poder de Luis XIV, Fanelón difícilmente podía escapar a la idea que la humanidad es pasiva y de que tanto sus desgracias como sus propiedades y sus virtudes como sus vicios les vienen por acción exterior, ejercitada sobre ella por la ley o quien la hace. Así en su utópica ciudad de Salento, coloca a los hombres con sus intereses, facultades, deseos y bienes a la absoluta discreción del legislador, y cualquiera que sea asunto nunca lo juzgan por sí mismos, sino que lo hace el príncipe. La nación no es sino materia informe de la que el príncipe es el alma. Es en él quien reside el pensamiento, la previsión, el principio de toda organización, de todo progreso y por consiguiente la responsabilidad. Todo el capítulo 10 de su libro Telemaco es prueba de esto. Remito ahí al lector contentándome con citar algunos pasajes tomados al azar de aquel célebre poema, al cual bajo todo otro punto de vista soy el primero en rendir homenaje. Como la, sor- como la sorprendente credulidad que caracteriza a los clásicos, Fanelón, a pesar de la autoridad del razonamiento y de los hechos, admite que en general eran felices los egipcios, y lo atribuye no a su propia sabiduría, sino a la de sus reyes. No podíamos mirar las dos riberas sin observar ciudades opulentas, casas de cabañas agradablemente situadas, tierras que todos los años se cubren de doradas mieses sin descansar jamás, praderas llenas de rebaños, labradores abrumados por el peso de los frutos que la tierra desparrama desde su seno, pastores que hacían repetir el dulce sonido de las flautas por todos los ecos de los alrededores. Feliz, decía Mentor, el pueblo conducido por un rey sabio. Luego Mentor me hacía notar el júbilo y la abundancia desparramados sobre toda la campiña de Egipto, donde se contaban hasta 22.000 ciudades. La justicia ejercida en favor del pobre en contra del rico, la buena educación de los niños eran acostumbrados a la obediencia al trabajo, a la sobriedad, el amor a las artes y a las letras, la exactitud para todas las ceremonias de la religión, el desinterés, la vocación al honor, la fidelidad hacia los hombres y el temor a los dioses que todo padre inspira en sus hijos, no se cansaba de admirar tan hermoso orden. Feliz me decía, es el pueblo que así de conducido por un rey sabio. En cuanto a Creta, Fanelón describe un idilio aún más seductor. Luego agrega por la boca de Mentor. Todo lo que veréis en esta isla maravillosa es fruto de las leyes de Minos. La educación que hace dar a los niños toma cuerpo sano y robusto. Se les acostumbra para empezar una vida sencilla, frugal y laboriosa. Se supone que toda voluptuosidad debilita el cuerpo y el espíritu. No se les ofrece jamás otro placer que el de ser invencibles por la virtud y el de adquirir mucha gloria. Aquí se castigan tres vicios que en otros pueblos son impunes: la ingratitud, el disimulo y la avaricia. En cuanto al lujo y la pompa, nunca se tiene necesidad de reprimirlos, ya que son desconocidos en Creta,
donde no se toleran ni muebles preciosos, ni vestidos magníficos, ni festines deliciosos, ni dorados palacios. Así es como Mentor prepara a su discípulo para torturar y manipular con los fines más filantrópicos sin dudas al pueblo de Ítaca, y para mayor seguridad le da el ejemplo de Salento. He ahí cómo recibimos nuestras primeras nociones políticas. Se nos enseña a tratar a los hombres más o menos en la forma en que Oliver de Ceres enseña a los agricultores a tratar y a mezclar las tierras. Por su parte, Montesquieu escribió: para mantener el espíritu de comercio es necesario que todas las leyes la favorezcan, que esas mismas leyes al distribuir las fortunas a medida que el comercio aumente coloquen a todo ciudadano pobre que coloquen a todo ciudadano pobre en una situación de holgura suficiente como para poder trabajar como los demás, y a todo ciudadano rico en tal situación de mediocridad para que tenga necesidad de trabajar para conservar o para adquirir. Es así como las leyes disponen de todas las fortunas. A pesar de que en la democracia la igualdad verdadera es el alma del Estado, es sin embargo tan difícil de establecer que no convendría siempre una extrema exactitud a este respecto. Es suficiente que se establezca un censo que reduzca o fue las diferencias en un cierto punto, después de lo cual es tarea de leyes particulares el igualar las desigualdades para decirlo así, por medio de las cargas que imponen a los ricos y el alivio que acuerdan a los pobres. Otra vez está ahí claramente la igualación de las fortunas por medio de la ley, de la fuerza. En otra parte, Montesquieu escribe: existía en Grecia dos clases de república. Una eran militares, como la Lacedemonia, otras eran comerciantes, como Atenas. En unas se quería que los ciudadanos se mantuvieran socios, en las otras se buscaba inculcar el amor al trabajo. Ruego que se preste un poco de atención al estudio del genio que necesitaron aquellos legisladores para advertir que al colocar todas las costumbres heredadas, al confundir todas las virtudes, habría de demostrar su sabiduría al universo. Licurgo, mezclando el latrocinio con el espíritu de la justicia, a más dura esclavitud con la extrema libertad, y los más atroces heredados al confundir todas las virtudes, habrían de mostrar su sabiduría al universo. Licurgo, mezclando el latrocinio con el espíritu de justicia, a más dura esclavitud con la extrema libertad, y los más atroces sentimientos con la mayor moderación, dio estabilidad a su ciudad, pareció quitarle todos los recursos a las artes, el comercio, el dinero y los muros. Allí, ambición sin esperanza de mejorar. Allí están los sentimientos naturales sin que se pueda ser ni hijo, ni marido, ni padre. Hasta el mismo pudor que se le quita a la castidad. Por ese camino, Esparta fue llevada a la grandeza y a la gloria. Quienes querían establecer instituciones semejantes deberían implantar la comunidad de bienes de la República de Platón, como también el respeto que proclamaba a los dioses. El aislamiento con respecto a los extranjeros a fin de preservar las costumbres y que el comercio sea practicado por el Estado, no por los ciudadanos. Tales legisladores deberán darnos nuestras artes sin nuestro lujo y satisfacer nuestras necesidades y no nuestros deseos. Por más que el entusiasmo vulgar haga exclamar, es de Montesquieu luego magnífico en sublime. Por más que el entusiasmo vulgar haga exclamar, es de Montesquieu luego es magnífico, es sublime. Yo tendré el valor de mi opinión para decir cómo tenéis el descaro de encontrar eso esmorzo, porque es horrible, es abominable, y estos extractos que podrían multiplicar demuestran que según las ideas de Montesquieu, las personas, las libertades, las propiedades y la humanidad entera, no son otra cosa que materiales adecuados para que el legislador ejercite su sabiduría. Examinemos a Rousseau, aunque cuando éste
autor suprema autoridad para los democráticos haga descansar el edificio social sobre la voluntad general, nadie ha admitido tanto como él la hipótesis de total pasividad de género humano en presencia del legislador. Si es verdad que un gran príncipe es algo excepcional, ¿qué será tratándose de un gran legislador? El primero no tiene más que seguir el modelo que el otro debe proponer. Es este el ingeniero que inventa la máquina, mientras no es más que el operario que la arma y la hace funcionar. Y en todo eso, ¿qué son los hombres? La máquina que se arma y hace funcionar, o más bien el material en bruto con el cual se hace la máquina. Es así que entre el príncipe y sus súbditos existen las mismas relaciones que entre el agrónomo, el agricultor y la tierra. A que la altura se coloca entonces por encima de la humanidad, el autor se rige los mismos legisladores y les enseña su oficio en esos términos imperativos. Se quiere dar conciencia al Estado. Acérquense los grados extremos lo más posible. No se tolere que existan los opulentes ni los pobretones. Si la tierra es ingrata o estéril, volvemos hacia las industrias y las artes, cuya producción podría ser intercambiada por los artículos que falten. En buenas tierras, si os falta población, debe darse toda la atención y cuidados a la agricultura, que multiplica a los hombres y desaloja las artes, que no harían otra cosa que terminar de despoblar el país. Ocupaos de las riberas dilatadas y cómodas, cubrir el mar. Ocupaos de riberas dilatadas y cómodas, cubrir el mar de embarcaciones. Tendréis una existencia brillante y corta si no baña el mar en vuestras costas otra cosa que rocas inaccesibles. Manteneos bárbaros e insitiófagos y viviréis así más tranquilos, tal vez mejores y con seguridad más felices. En una palabra, además de las máximas comunes para todo, cada pueblo encierra en sí alguna causa que ordena aquellas máximas de una manera especial y hace que su legislación sea adecuada solo para él. Es así que en otro tiempo los hebreos y recientemente los árabes han tenido como objetivo principal la religión, los atenienses las letras, Cartago y Tiro el comercio, Rodas la marina, Esparta la guerra y Roma la virtud. El autor del espíritu de las leyes ha demostrado con qué arte el legislador dirige la institución hacia cada uno de aquellos objetivos, pero si equivocándose en su finalidad, el legislador parte de un principio diferente del que nace la naturaleza de las cosas, si uno apunta a la servidumbre y otro a la libertad, uno a la riqueza y otro a la población, uno a la paz y otro a la conquista, se verá que las leyes se debilitan insensiblemente y que la constitución se altera y el Estado no cesará de encontrarse agitado hasta quedar destruido o cambiado hasta que lo invencible de la naturaleza haya recuperado su imperio. Pero si la naturaleza es suficiente e invencible como para recuperar su imperio, ¿por qué Rousseau no admite que no tenía necesidad del legislador para tener aquel imperio desde el principio? ¿Por qué no admite que, obedeciendo a su propia iniciativa, los hombres habrían de devolverse por sí mismos hacia el comercio, en riberas dilatadas y cómodas, así que un Licurgo o un Solón o que Rousseau se entremetan, a riesgo de equivocarse? Como quiera que sea, se comprende la responsabilidad terrible cuyo peso hace gravitar Rousseau sobre los inventores, fundadores, conductores, legisladores y manipuladores de las sociedades. Es así que con respecto a ellos se manifiesta muy exigente. Aquel que se atreva a emprender la tarea de dar instituciones a un pueblo debe sentirse capaz, para decirlo así, de cambiar la naturaleza humana, de transformar a todo individuo, el que de por sí es un todo perfecto y solitario, en una parte de un todo mayor, del cual el individuo reciba total o parcialmente su vida y su ser, de alterar la constitución del hombre para reforzarla, de sustituir una existencia parcial y moral a la existencia física e independiente que hemos recibido todos de la naturaleza. Es necesario, en una palabra, que se retire de los hombres sus fuerzas propias para darle las que le son extrañas. Pobre especie humana. ¿Qué harían con la dignidad los adeptos de Rousseau? Escuchemos ahora a Reinald. El clima, es decir, el cielo y la tierra,
es la primera regla para el legislador. Sus recursos le dictan sus deberes. Lo que debe consultar en primer lugar en su posición local, una población colocada sobre costas marítimas tendrá leyes relativas a la navegación. Si la colonia es llevada al interior, debe el legislador prever el tipo y grado de fecundidad de las tierras. Por encima de todo, es en la distribución de las tierras donde habrá de brillar la sabiduría del legislador. En general, en todos los países del mundo, cuando se funda una colonia, debe darse a todos los hombres, es decir, a cada uno de ellos una extensión suficiente para el mantenimiento de una familia. En una isla salvaje, en lo que se pusiera a una población de niños, no se tendría que hacer otra cosa que dejar brotar los gérmenes de la gravedad en el desarrollo de la razón. Pero cuando se establece un pueblo ya viejo en un país nuevo, la habilidad consiste en no darles otras opiniones y hábitos nocivos que aquellos de los cuales no es posible curarlo y corregirlo, de quererse impedir que los mismos se transmitan. Se debe velar sobre la segunda generación por medio de la educación común y pública de los niños. Un príncipe, un legislador, jamás debiera fundar una colonia sin mandar de ella de antemano hombres sabios para instruir a la juventud. En una colonia naciente se encuentran abiertas todas las oportunidades para las precauciones del legislador, quien quiere depurar la sangre y las costumbres del pueblo. Teniendo genio y virtud, la tierra y los hombres que tendrán en sus manos habrán de inspirar en un espíritu un plan de sociedad que un intelectual jamás puede trazar. Teniendo genio y la virtud, las tierras y los hombres que tendrán en sus manos habrán de inspirar en su espíritu un plan de sociedad que un intelectual jamás puede trazar sino de manera vaga, sujeta a la inestabilidad propia de la hipótesis que varían y se complican por una infinidad de circunstancias demasiado difíciles para ser previstas y combinadas. ¿No parece estarse escuchando un profesor de agricultura que dice a sus alumnos: el clima es la primera norma del agricultor, sus recursos le dictan deberes, debe empezar por consultar su posición local? De estar en tierra arcillosa debe conducirse de tal manera. Si tiene que habérselas con terreno arenoso, he aquí cómo debe proceder. El agricultor que quiere limpiar y mejorar su cuerpo dispone de toda la clase de facilidades. Si tiene habilidad, las tierras y los abonos que estarán en sus manos le inspirarán un plan de explotación que un profesor jamás puede trazar sino de una manera vaga y sujeta de la inestabilidad de las hipótesis que varían y se complican junto con una infinidad de circunstancias en exceso difíciles de prever y combinar. Pero, oh sublimes intelectuales, tened la bondad de recordar alguna vez que la arcilla, la avena y el estiércol de que se trata, de lo que disponéis tan arbitrariamente, son hombres vuestros iguales, seres inteligentes y libres como vosotros, que como vosotros han recibido de Dios la facultad de ver, de prever, de pensar y de juzgar por sí mismos. Mably, después de explicar que las leyes han quedado gastadas por la herrumbre del tiempo y por la negligencia producida por la seguridad, continúa dirigiéndose a sus lectores así: en tales circunstancias hay que convencerse de que se han aflojado los resortes del gobierno. Déseles nueva atención y el mal quedará curado. Piénsense menos en castigar las faltas, en promover las virtudes que se necesitan. Con ese sistema quedará de vuelta a nuestra república el vigor de nuestra juventud. Los pueblos libres han perdido la libertad, a causa de no haberla conocido. Pero si los procesos del mal son tales como para que los magistrados comunes no puedan ya ponerle remedio con eficacia, recurrid a una magistratura extraordinaria, cuya duración sea corta y cuyo poder sea considerable. En ese caso es necesario impresionar la imaginación de los ciudadanos. Y todo lo mismo por el estilo durante 20 volúmenes. Bajo la influencia de semejantes enseñanzas que son el fondo de la educación clásica, llegó la época en que todos han pretendido de colocarse afuera y por encima de la humanidad, a fin de arreglar, organizarla e instruirla a su manera. Condillac dijo: erigíos, monseñor, en un licurgo o en un solón,
Antes de continuar la lectura de lo que aquí escribo, entreteneos en dotar las leyes a algún pueblo salvaje de América o África. Estableced a esos pueblos errantes en habitaciones fijas. Enseñadles a alimentar rebaño. Esforzaos en desarrollar las aptitudes sociales que les han dado naturaleza. Ordenadle que empiecen a practicar los deberes de la humanidad. Envenenad por medio de los castigos y los placeres que prometen las pasiones, y veréis que esos bárbaros por cada artículo de vuestra legislación perderán un vicio y adquirirán una virtud. Todos los pueblos han tenido leyes, pero pocos de entre ellos han sido felices. ¿Cuál es la causa? Está que los legisladores casi siempre han ignorado que el objeto de la sociedad es el de unir las familias por medio de un interés común. La imparcialidad de las leyes consiste en dos cosas: en establecer la igualdad en las fortunas e igualdad en la dignidad de los ciudadanos. A medida que vuestras leyes establezcan mayor igualdad, se harán más ansiadas por todo ciudadano. ¿Cómo habrían de agitar hombres iguales en fortuna e indignidad? La avaricia, la ambición, la voluptuosidad, la pereza, la ociosidad, la envidia, el odio y los celos, sabiendo que las leyes no les dejará la esperanza de quebrar aquella igualdad. No es sorprendente que los siglos XVII y XVIII hayan considerado al género humano como materia inerte, que todo lo espera y recibe, forma, figura, impulso, movimiento y vida, de un gran príncipe, de un gran legislador, de un gran genio. Aquellos siglos que se nutrieron en el estudio de la antigüedad, y en efecto la antigüedad nos ofrece en todas partes, en Egipto, en Grecia, en Persia y en Roma, el espectáculo de algunos hombres manipulando a su antojo a la humanidad, reducción a servidumbre por la fuerza o el fraude. ¿Qué prueba eso? Que ya que el hombre y la sociedad son capaces de mejorarse, el error y la ignorancia, el despotismo, la esclavitud y la superstición tienen que existir en mayor grado en el comienzo de los tiempos. La equivocación de los intelectuales que he citado no está en haber comprobado el hecho, sino en haberlo propuesto como norma para la limitación y admiración de generaciones futuras. Su error reside en con inconcebible ausencia de espíritu crítico y basado en la fe de un convencionalismo pueril, haber admitido lo que es inadmisible, o sea, creer que fue grandeza, dignidad, moralidad y un estado general de bienestar lo que existió en esas sociedades artificiales del mundo antiguo. Se equivocan al no haber comprendido que el tiempo produce y propaga el esclarecimiento, que a medida que se hace la luz, la fuerza pasa del lado del derecho y de la sociedad y recobra la posesión de sí misma. Y en efecto, ¿cuál es el desarrollo político que estamos presenciando? No es otra cosa que el esfuerzo instintivo de todos los pueblos hacia la libertad. ¿Y qué es la libertad? Esa palabra que tiene el poder de hacer palpitar a todos los corazones y de agitar al mundo, sino el conjunto de todas las libertades. Libertad, libertad de conciencia, de enseñanza, de asociación, de prensa, de locomoción, de trabajo, de intercambio, entre otros términos, el ejercicio de ausencia y interferencias ajenas de todas las facultades que nos perjudiquen a los iguales derechos de los demás, aun del despotismo legal, y al reducir la ley a su única atribución racional, que es el de reglamentar el derecho individual de legítima defensa o de reprimir la injusticia. Debe convertirse que aquella tendencia del género humano se ve mucho contraria, especialmente en nuestra patria, por la funesta inclinación que fruto de la enseñanza clásica, común a todos los intelectuales, de colocarse fuera de la humanidad para arreglarla, organizarla e instruirla a su capricho. Mientras que la sociedad se agita para alcanzar la libertad, los grandes hombres se colocan a su cabeza, imbuidos de los principios del siglo XVII y siglo XVIII. No piensan sino en doblegarla bajo el filantrópico despotismo de sus invenciones sociales, en hacer soportar dócilmente, según la expresión de Rousseau, el yugo de la facilidad pública, tal
tal cual ellos lo han imaginado. Bien se vio eso en 1789. Apenas quedó destruido el antiguo régimen legal, se presentó la preocupación y la tarea de someter a la nueva sociedad a otros arreglos artificiales, permitiendo siempre de esta base convenida la omnipotencia de la ley. Saint-Just. El legislador domina el porvenir. Es él quien debe disponer el bien de la humanidad. Él es quien debe hacer que los hombres sean como él desea. Villaut-Varenne. Es necesario volver a moldear un pueblo, al que se le quiere devolver la libertad. Se quiere la destrucción de viejos prejuicios, cambiar antiguas costumbres, perfeccionar afectos depravados, restringir necesidades superfluas, y extirpar vicios inveterados. Se requiere acción fuerte, acción vehemente. Ciudadanos. La inflexibilidad, austeridad de Licurgo se tornó en Esparta la base inconmovible de la república. El carácter débil y confiado de Solón volvió a surgir a Atenas en la esclavitud. Este paralelo encierra toda la ciencia del gobierno. Robespierre. La función del gobierno está en dirigir las fuerzas físicas y morales de la nación hacia la meta para la cual ha sido instruida. Le Pelletier. Considerando hasta qué punto se encuentra degradada la especie humana, me he convencido de la necesidad de operar una total regeneración y, si puedo expresarme así, de crear un nuevo pueblo. Como se ve a sus ojos, los hombres no son más que vil materia prima. No les corresponde querer el bien, son incapaces de ello. Le corresponde al legislador, según Saint-Just, los hombres no son sino lo que quiere que sean. Para Robespierre, que copia literalmente a Rousseau, el legislador empieza por asignar la finalidad por la cual instituye la nación. Luego los gobiernos no tienen más que dirigir hacia aquella finalidad todas las fuerzas físicas y morales. La nación en sí permite, en simple vista, la nación en sí permanece siempre pasiva en todo eso. Y Billaud-Varenne nos enseña que la gente no debe tener sino prejuicios, las costumbres, los afectos y las necesidades que el legislador autorice. Llega hasta decir que la inflexible austeridad de un hombre es la base de la república. Se ha visto que en el caso de que el mal sea tan grande que no puedan remediarlo los magistrados comunes, Mably aconseja la dictadura para hacer que florezca la virtud. Recurrid, dice, a una magistratura extraordinaria, cuya duración sea corta y el poder considerable. Es necesario impresionar la imaginación de los ciudadanos. No ha quedado perdida aquella doctrina. Escuchemos a Robespierre. El principio de gobierno republicano está en la virtud y su medio de acción mientras se establece en el terror. Queremos que sustituya en nuestro país la moral al egoísmo, la probidad al honor, los principios a las costumbres, los deberes a las formalidades decorosas, el desprecio al vicio, al menosprecio de la desgracia, la dignidad a la insolencia, la grandeza del alma a la vanidad, el amor por la gloria al amor al dinero, la gente buena a la gente agradable, el mérito a la intriga, el genio al ingenio, la verdad a la apariencia brillante, el encanto de la felicidad, el, en- Ay, me perdí. Grande pueblo. El encanto de la felicidad a los trastornos de la voluptuosidad, la grandeza del hombre a la pequeñez de los grandes, un pueblo magnánimo, poderoso y feliz a un pueblo amable, frívolo y miserable, es decir, todas las virtudes y todos los milagros de la república, a todos los vicios y a todas las ridiculeces de la monarquía.
Nótese que cuando Robespierre viene a pedir la dictadura no es solamente para rechazar al extranjero o para combatir las facciones, es más bien para hacer prevalecer por el terror sus principios propios de moral. En tanto se establece una nueva constitución, se su pretensión llega a nada menos que a querer extirpar del país por el terror, egoísmo, honor, costumbres, formalidades de decoro, moda, vanidad, amor al dinero, distinción, intriga, espiritualidad, voluptuosidad y miseria. Solo después de que él, Robespierre, haya realizado aquellos milagros como con razón los llama, permitirá que las leyes recobren su imperio. ¡Ea, miserables! ¿Qué tan grande os creéis, que juzgáis a la humanidad tan pequeña, que todo lo queréis reformar? Reformaos vosotros mismos, con esa tarea os basta. En general, sin embargo, los señores reformadores, legisladores e intelectuales no reclaman ejercitar sobre la humanidad un despotismo directo. No, son demasiado moderados y demasiado filantrópicos para eso. No piden más que el despotismo, absolutismo y omnipotencia por medio de la ley. Solamente pretende dictar ellos la ley, para mostrar cuán universal ha sido en Francia esta extraña disposición de los espíritus, así como me habría sido necesario producir por entero a Mabley, a Raynal, a Rousseau, Fenelon, con largos extractos de Bossuet y Montesquieu, tendría también que reproducir la versión completa de las sesiones de la Convención, de ello me guardaré muy bien, remitiendo al lector a dicha versión. Bien debe suponerse que aquellas ideas debieron tener simpatía de Bonaparte. Las adoptó con fervor poniéndolas energéticamente en práctica. Considerándose como un químico, no vio a Europa sino que materia de experimentación, pero esa materia pronto demostró ser un reactivo poderoso. Desengañado, en buena medida Bonaparte en Santa Elena pareció reconocer que en los pueblos existe alguna iniciativa, mostrándose menos hostil a la libertad, lo que sin embargo no le impidió dar a su hijo en su testamento la siguiente lección: gobernar es esparcir la moralidad, la instrucción y el bienestar. ¿Acaso es ahora necesario hacer ver por medio de fastidiosas citas de dónde arrancan Morelli, Buffon, Owen, Saint-Simon y Fourier? Me limitaré a someter al lector a algunos extractos del libro de Louis Blanc sobre la organización del trabajo. En nuestro proyecto, la sociedad recibe el impulso del poder. ¿De qué consiste el impulso que da a la sociedad el poder gubernativo? Es imponer el proyecto de Louis Blanc. Por otro lado, la sociedad a que se refiere es el género humano. Luego, en definitiva, el género humano recibe el impulso de Louis Blanc. Allá él, se dirá. Sin duda, el género humano tiene libertad para seguir los consejos de quien quiera que sea, pero no es así como entiende el asunto Louis Blanc. Entiende que su proyecto quede convertido en ley y por siguiente que sea impuesto por la fuerza, por el poder. En nuestro proyecto, el Estado no hace más que dar trabajo a una legislación, nada más, en virtud de la cual el movimiento industrial puede y debe realizarse con toda libertad. El Estado no hace más que colocar a la libertad sobre una pendiente, nada más que eso, por la que baja una vez colocada en ella por la sola fuerza de las cosas y como consecuencia natural del mecanismo establecido. Pero ¿cuál es la pendiente? La indicada por Louis Blanc. ¿Cómo es entonces que la sociedad no se coloca en tal pendiente por sí misma? ¿Por qué Blanc supone que no sabe lo que quiere y tiene la necesidad de impulso? ¿Y quién habrá de darle ese impulso? El poder. ¿Y quién prestará el impulso de poder? Louis Blanc. Jamás podemos salir de este círculo. La humanidad permanecerá pasiva y un gran hombre la pone en movimiento, por intermedio de la ley. Una vez que esté en la pendiente en cuestión, por lo menos gozará la sociedad de alguna libertad, por supuesto, y que es la libertad según Louis Blanc, digámoslo una vez por todas. La libertad no consiste solo en el derecho concedido, sino en el poder dado al hombre para que lo ejercite, de desarrollar sus facultades bajo el imperio de la injusticia y bajo la salvaguardia de la ley. Y no se trata de un distingo sin importancia, tiene un sentido profundo,
y son sus inmensas sus consecuencias, porque si admite que para ser verdaderamente libre el hombre necesita poder de ejercitar y desarrollar sus facultades, resulta de ahí que la sociedad es deudora con respecto a cada uno de sus miembros, en cuanto a proporcionarles una educación adecuada, sin la del espíritu humano no puede desenvolverse. Les debe también los instrumentos de trabajo a falta de los cuales la actividad humana no puede seguir su curso. Ahora, ¿por intervención de quién, si no es del Estado? Pues puede la sociedad dar a cada uno de sus miembros la instrucción adecuada y los necesarios instrumentos de trabajo. Es así que la libertad es el poder. ¿En qué consiste tal poder según Blanc? En poseer la instrucción e instrumentos del trabajo. ¿Quién habrá de dar la instrucción y los instrumentos del trabajo? La sociedad que al respecto es deudora. Por intervención, ¿de quién dará la sociedad los instrumentos del trabajo a quien no los posee? Por intervención del Estado. ¿A quién habrá de quitárselos el Estado? Corresponde al lector dar la respuesta y a ver dónde desemboca todo esto. La doctrina predominante. Uno de los fenómenos más extraños de nuestro tiempo, y que probablemente sorprenderá a muchos, a nuestros nietos, está en el hecho de que la doctrina se basa en esta triple hipótesis: la radical inercia de la humanidad, la omnipotencia de la ley y la infalibilidad del legislador. Como símbolo sagrado del partido que se proclama a sí mismo como único partido democrático, cierto es que también dice ser social. En cuanto a democrático, tiene la fe limitada en la humanidad. En cuanto a lo social, bueno, lo pone al nivel del lodo. Si se trata de derechos políticos y se trata de hacer surgir al legislador de su seno, entonces, según la doctrina crítica, el pueblo posee la ciencia infusa, está dotado de un tacto admirable, su voluntad es siempre recta, la voluntad general no puede errar. No podía el sufragio ser universal en demasía. Nadie da a la sociedad garantía alguna, la voluntad y capacidad de elegir bien se supone siempre. ¿Acaso puede equivocarse el pueblo? ¿Acaso no estamos en el siglo de las luces? Pues ¿qué? ¿Habrá el pueblo de permanecer siempre bajo tutela? ¿No ha conquistado sus derechos con bastantes esfuerzos y sacrificios? ¿No ha dudado su suficiente pruebas de su inteligencia y sabiduría? ¿No ha llegado a su madurez? ¿No está en esta ¿No está en estado de formar juicio por sí mismo? ¿No conoce sus propios intereses? ¿Existe un hombre o una clase que se atreva a reivindicar el derecho de sustituir al pueblo, de decidirse a actuar en su lugar? No, no. El pueblo quiere ser libre y lo será. Quiere dirigir sus propios asuntos y habrá de dirigirlos. Pero, en un momento dado, el legislador queda desligado de los comicios por medio de la elección. Entonces el lenguaje cambia. La nación vuelve a la pasividad, a la inercia y a la nada. Y el legislador toma posesión de la omnipotencia. Le corresponde a él inventiva, la dirección, la impulsión y la organización. La humanidad no tiene más que dejarse manejar. Ha sonado la hora del despotismo, y nótese que se trata de algo fatal, porque aquel pueblo que hacía poco era ilustrado, tan moral, tan perfecto, ahora no tiene ya ninguna especie de iniciativa, o si las tiene, lo arrastra a todas hacia la degradación. Y habría que dejarle un poco de libertad. Se ignora que, según el señor Considerant, la libertad conduce fatalmente al monopolio. ¿No se sabe que la libertad conduce a la competencia? ¿Y qué es la competencia para Luis Blanc? En cuanto al pueblo, sin un sistema de exterminio, y para la burguesía causa de la ruina, será por eso que los pueblos quedan tanto más exterminados y arruinados cuanto más libres son, viendo de un punto de testimonio como Suiza, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Se ignora que, según Luis Blanc, la competencia conduce al monopolio y que, por la misma razón de baratura,
conduce a la exageración de precio? ¿Crees que la competencia tiende a secar las fuentes de consumo y empuja la producción hacia una actividad devoradora? ¿Acaso la competencia obliga el aumento de la producción y a la disminución del consumo? De ello se concluiría que los pueblos libres producen para no consumir, que la competencia constituye a la vez opresión y demanda, y que es absolutamente necesario que Louis Blanc tome cartas en el asunto. Pues bien, para ellos, ¿qué libertad podría dejarse a los hombres? ¿Se trataría de la libertad de conciencia? ¿No se vería entonces que todos aprovechan el permiso para volverse ateos? ¿La libertad de enseñanza? ¿Los padres no se apresurarían a pagar profesores para que enseñen a sus hijos la inmoralidad y el error? Si se creyera a Thiers de dejarse la enseñanza a manos de la libertad nacional, cesaría de ser nacional y educaría a nuestros niños siguiendo las ideas de los turcos o hindúes, en lugar de que, gracias al despotismo legal de la universidad, tengan la felicidad de recibir enseñanza de acuerdo con las nobles ideas de los romanos. La libertad de trabajo. Pero eso sería competencia. ¿Qué tiene por efecto dejar sin consumir los productos, exterminar al pueblo y arruinar a la burguesía? La libertad de intercambio. Ellos creen que los proteccionistas han demostrado hasta la saciedad que un hombre se arruina cuando intercambia libremente y que para enriquecerse hay que intercambiar sin libertad. La libertad de asociación. Según la doctrina socialista, libertad y asociación son entre sí excluyentes, ya que precisamente no se aspira a arrebatar a los hombres su libertad más que para forzarlos a asociarse. Bien se ve que los demócratas socialistas, en toda conciencia, no pueden dejar a los hombres sin ninguna libertad, puesto que por su naturaleza propia, y a menos que los señores socialistas intervengan para poner orden en todo sentido, las tendencias naturales de la gente los llevan a toda clase de degradación y falta de moral. Habría que adivinar en tal caso con qué fundamento ellos mismos son quienes reclaman con tanta insistencia el sufragio universal. Las pretensiones de los organizadores dan lugar a otra pregunta que a menudo les he formulado y a la cual, que yo sepa, jamás han dado una respuesta. Desde que las tendencias naturales de la humanidad son tan malas como para que deba privárselas de libertad, ¿cómo resulta que las tendencias de los organizadores pueden ser tan buenas? ¿Acaso los legisladores y sus agentes no forman parte del género humano? ¿Es que se creen amasados con barros del diferente del que sirvió al resto de los hombres? Dicen que la sociedad abandona a sí misma, corre fatalmente al abismo porque sus instintos son perversos. Pretenden detenerla en esa pendiente imprimiéndole una nueva dirección. Luego ellos mismos han recibido del cielo la inteligencia y virtudes que colocan la fuerza y por encima de la humanidad. Pues que nos muestren sus títulos. Quieren ser pastores, quieren que seamos el rebaño. Tal arreglo presupone en ellos una superioridad de naturaleza con respecto a la cual tenemos todo derecho de pedir previamente la prueba. Nótese que lo que pongo en duda no es el derecho de inventar combinaciones sociales, de propagarlas, aconsejarlas y experimentarlas en ellos mismos a su costo y riesgo. Lo que disputo es el derecho de imponernos todo eso por intermedio de la ley, es decir, por la fuerza y obligarnos a pagarnos con nuestros impuestos. Pido que los capetistas, fourieristas, prudianos, universalistas y proteccionistas renuncien no a sus ideas particulares, sino a la idea que le es común de someternos por la fuerza a sus grupos y seres, a sus talleres socializados, a su banca gratuita, a su moral grecorromana y a sus trabas comerciales. Lo que reclamo de ellos es que nos dejen la facultad de juzgar sus planes y la libertad de no asociarnos a ellos, directa o indirectamente, si es que encontramos que dañan nuestros intereses o que repugnan nuestra conciencia. ¿Por qué la pretensión de hacer intervenir al poder y al impuesto, además de ser opresiva y expoliativa, implica esta hipótesis de prejuicio, la incompetencia de la humanidad y la infalibilidad del planificador? Y siendo la humanidad incompetente para formar juicio por sí misma, ¿por qué
¿Por qué viene a hablársenos de sufragio universal? Aquella contradicción en las ideas desgraciadamente se han reproducido en los hechos y mientras el pueblo francés se ha adelantado a todos los demás en la conquista de sus derechos, o más bien de sus garantías políticas, no por eso se ha dejado permanecer como el más gobernado, dirigido, administrado, grabado, trabado y explotado de todos los pueblos de Europa. También es de todos los pueblos de Europa aquel en cual las revoluciones son más inminentes y tienden que ser así, ya que se parte de la idea admitida por todos nuestros intelectuales y expresada tanta energía por Louis Blanc con estas palabras: la sociedad recibe la impulsión del poder público. Y así continuará mientras consideren a los hombres como sensibles pero pasivos, incapaces de elevarse del propio discernimiento y por energía propia hasta ningún grado de moralidad o bienestar, quedando reducido a esperarlo todo de la ley. En breve, cuando admiten que las relaciones con el Estado son las que median entre rebaño y pastor, queda en claro que la responsabilidad del poder gubernativo es inmensa. Bienes y males, virtudes y vicios, igualdad, desigualdad, opulencia y miseria, todo emana de él. Está a cargo de todo, todo lo mantiene, lo hace todo, luego es responsable por todo. Si somos felices con todo derecho, el Estado reclama nuestro reconocimiento, pero si nos vemos en la miseria, ¿no es solo a él a quien podemos acusar? ¿Acaso no dispone en principio de nuestras personas y de nuestros bienes? ¿No es la ley omnipotente? Al crear el monopolio universitario, se ha hecho cargo de responder a las esperanzas de los padres de familias privados de su libertad. Si aquellas esperanzas se ven fallidas, ¿quién tiene la culpa? Al reglamentar la producción, se ha hecho cargo de hacerla prosperar. De lo contrario, hubiera sido absurdo quitarle su libertad. Si por ello se perjudica, ¿quién tiene la culpa? Al inmiscuirse para ponderar el equilibrio comercial por el juego de las tarifas, se ha hecho cargo de hacer florecer el comercio, y si lejos de florecer muere, ¿quién tiene la culpa? Al recordar a los fabricantes nacionales su protección a cambio de su libertad, se ha hecho cargo de hacer lucrativo el negocio, y si resulta oneroso, ¿quién tiene la culpa? Así, no hay un solo deber en la nación del cual el gobierno no se haya hecho responsable de su propia iniciativa. Habrá razón para sorprenderse que después de cada sufrimiento sea causa de su revolución. ¿Y cuál es el remedio que se propone? Pues el de ensayar indefinidamente el ámbito de la ley, es decir, aumentar la responsabilidad del gobierno, pero si el gobierno toma a cargo la elevación y regulación de salarios, resulta que no puede hacerlo, y si se encarga de prestar asistencia a todos los infortunos y no puede hacerlo, si se encarga de asegurar la jubilación a todos los trabajadores y no puede hacerlo, si se encarga de suministrar instrumentos de trabajo a todos los obreros, pero no puede hacerlo, si se encarga de abrir todos los ávidos empréstitos un crédito gratuito y no puede hacerlo, si según las palabras que con sentimiento hemos visto brotar de la pluma de Lamartine, el Estado toma para sí la misión de iluminar, desarrollar, engendrar, fortificar, espiritualizar y santificar el alma de los pueblos, y en ello fracasa. ¿Acaso no se advierte que al final de cada decepción hay, más probable, esta revolución no menos inevitable? Retomo mi tesis para decir: inmediatamente después de la ciencia económica y en el dintel de la política se presenta una interrogación dominante.